Bueno, jóvenes, buenas tardes. Vamos a comenzar. Al final en este grupo tenemos configurados 25, bueno, tenemos programados 25 de sus compañeros, ya hay 20. Yo creo que ya con esto podemos iniciar. Pues buenas tardes, nuevamente me presento. Soy el profesor Daniel Sánchez Guzmán de la Academia de Física. Vamos a estar trabajando este semestre la unidad de aprendizaje de electricidad y electrónica. Cualquier situación o esta primera sesión es para explicarles cómo vamos a trabajar la materia y qué es lo que se espera que vayamos a resolver dentro de la misma. A muchos de ustedes ya los conozco, bueno, a varios de ustedes ya los conozco, se acuerdan, nos vimos en primer semestre en tecnología informática y bueno, es un gusto volverlos a tener por aquí, aunque sea por el momento de manera virtual. Espero que todo en su familia, en su situación esté bien, qué bueno que pues están pudiendo continuar con los estudios y como les comentaba, la Academia de Física ha preparado una dinámica diferente para poder atender a la mayor cantidad de estudiantes, de tal manera que no se vean afectados por esta situación y también que nosotros como docentes no nos saturemos y nos carguemos más de lo necesario para hacer inviable después o impráctico la parte de impartir las unidades de aprendizaje. Al finalizar el semestre pasado en la Academia de Física, lo que estuvimos planteando fue ver una estrategia de tal manera que pudiéramos atender a la misma cantidad de estudiantes, pero sin comprometer la calidad en el aprendizaje. Derivado de eso se sugirió que todos nosotros, en lugar de tener 4 materias o 5 materias en algunos casos y tener la misma cantidad de grupos, de 5 a 6 grupos aproximadamente, mejor nos enfocáramos a dar 1 o 2 materias solamente y en función de eso redistribuir los grupos para que ese maestro que antes daba solamente un grupo de la mañana, ahora le diera tanto al matutino como al vespertino. Tratamos de acomodar los horarios de tal manera que al menos tuviéramos una sesión cada uno de los maestros con cada uno de los grupos, lo que ya pudimos ajustar en la nueva estructura. Entonces, el objetivo es que tengamos una sesión así síncrona nosotros en la que podamos trabajar y mañana tenemos clase de acuerdo al horario que tenemos programado, pero no va a haber clase, va a ser este mismo video. Y la clase que corresponde el día de mañana es la que voy a trabajar yo el día miércoles con sus compañeros de la tarde que se conectan a las 7 de la noche. Entonces, el jueves temprano ya estará el video de la segunda sesión. Todas van a ser sesiones continuas, o sea, no voy a retomar algo nuevo con sus compañeros de la tarde. Ellos van a ver este video en el que estamos trabajando ahorita y lo que avancemos hoy. A partir de donde lleguemos, ellos van a continuar el resto de la siguiente clase el próximo miércoles en la noche. Ya el jueves ustedes tendrán el video de la segunda sesión que correspondería a la sesión de mañana. Es importante comentarles que nosotros no modificamos los horarios, o sea, estos horarios se van a mantener porque pues así es como se armaron los horarios y las asignaciones a los docentes y lo que vamos a hacer es nada más dejarlo ahí disponible para que puedan ustedes realizar actividades de la asignatura conforme se les solicite. No, pero una vez que regresemos a las aulas, que el semáforo ya esté en verde y nos permita reintegrarnos a todos nosotros junto con ustedes, vamos a manejar los mismos horarios, por eso no los vamos a cambiar, o sea, se mantienen fijos, solamente que ustedes el día de mañana lo van a tener disponible para que puedan hacer otra actividad mientras en lo que vamos avanzando en el curso. Ya después se van a dejar más actividades y ustedes van a tener que utilizar ese tiempo para continuar con lo que estamos revisando nosotros. Y el miércoles yo veo a sus compañeros, si no recuerdo son miércoles y viernes. Ellos yo los veo el miércoles en la noche, el viernes no. Entonces ya tendríamos las 2 sesiones grabadas en esta semana. Una el lunes, que es este horario, y otra el miércoles, que va a ser el de 7 a 8:30. Y ahí ya tendríamos las 2 sesiones de la semana grabadas. Así iríamos avanzando a lo largo de las semanas para nosotros poder ir avanzando. No sé si hasta el momento hay alguna duda por parte de ustedes, alguna pregunta. Pueden utilizar el chat, lo voy a habilitar para irlo revisando. O si quieren abrir micrófono, sin problema. Profesor, buenas tardes. Yo Hola. tengo una duda acerca de lo de las clases. Entonces, en sí solo tendríamos una clase y la siguiente la veríamos en video. Es correcto. Sí, efectivamente. Así vamos a estar con el otro grupo. Como solamente tenemos 3 horas en esta materia, eh, la primera se supone que es teoría y la siguiente es de laboratorio. Esta clase sería presencial, así como lo estamos trabajando, y la siguiente sería de laboratorio. Bueno, que la siguiente va a ser teórica por el momento, en lo que llegamos a la parte
de experimentos, pero sí, como tú lo comentas, esta clase es así síncrona, estamos trabajando nosotros, la que sigue, yo voy a trabajar con el otro grupo, pero va a ser continuación de esta, y entonces para ustedes la segunda clase sería grabada y ustedes lo estarían revisando. De igual manera, cualquier cosa que ocurriera en el otro video, ustedes con toda confianza me pueden preguntar y me pueden hacer observaciones o situaciones. Ya como ya tenemos todo el programa ya estructurado, ya sabemos qué actividades van a realizar, cómo le van a hacer y qué es lo que estaríamos revisando. Entonces yo ya tengo todo el material listo. De hecho hay un poco de material ya puesto en la plataforma con el que vamos a ir empezando el curso. ¿Vale? Entonces no sé si hay alguna otra. Ok, maestro, muchas gracias. Ándale, gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí estoy grabando, pensé que no había grabado, que no había empezado la grabación. Pero sí estamos grabando la sesión. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? Bueno, voy a compartir la pantalla con la presentación del curso para que lo vayamos revisando. ¿Vale? Compartir esta pantalla. Y bueno, aquí está el mapa curricular del programa de Ingeniería Industrial. Ustedes pueden ver que pues son varias unidades de aprendizaje. Creo que ahorita ya están en una etapa en la que es de lo más complicado porque se les llegan a tener hasta 12 unidades de aprendizaje. ¿Sale? Entonces nosotros estamos en la unidad de aprendizaje que se llama electricidad y electrónica, que solamente tiene 3 horas, 1.5 horas de teoría y 1.5 horas de práctica, dando un total de 4.5 créditos y 3 horas a la semana. Aquí vamos a desarrollar nosotros 5 unidades. La primera que tiene que ver con potencia eléctrica, la segunda que tiene que ver con sistemas trifásicos, la tercera que son instalaciones eléctricas, la cuarta que son circuitos de control para motores y la quinta que son sistemas electrónicos. Este programa, si ustedes lo revisan, ya está colocado en la plataforma. Van a ver que son muchísimos temas, o sea, realmente es complicado alcanzar a cubrir todos los temas. Yo por lo regular lo que he manejado en los otros semestres con sus compañeros y con otros de estudiantes de la unidad es que me enfoco a lo que pues realmente van a aplicar en la vida real respecto a la parte de electricidad y electrónica. En electricidad es importante que sepan que son ya vieron ustedes electricidad y magnetismo. Entonces tienen ciertas bases respecto al comportamiento de la electricidad, campos magnéticos, campos eléctricos. Solamente que esta materia es un poco más aplicada. Vamos a ver cuestiones más aplicadas, no tan teóricas, en las cuales vamos a profundizar nosotros y cosas que realmente van a posiblemente experimentar en la parte profesional. Podemos ver los contenidos, que es representación de funciones en el dominio del tiempo, valores medio y eficaz, fasores e impedancia compleja, circuito serie, paralelo mixto, tipos de potencia, triángulo de potencias, importancia del factor de potencia y corrector del factor de potencia. ¿Vale? Serían los temas que veríamos en esta primera unidad. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Hasta el momento yo estoy definiendo un 50% de examen y un 50% de educación continua. Si bien la unidad de aprendizaje en física, por lo regular cuando estamos de manera presencial, lo dejamos un 70-30, 70% el examen, 30% la evaluación continua, en esta situación de confinamiento nos hemos dado cuenta como academia que ustedes están realizando más trabajo, o sea, están trabajando más de lo que pudiera darse en la parte de aprendizaje. Entonces, esto nos está a nosotros dando a entender que pues hay que evaluar más o enfocarnos más en la parte de educación continua, por eso se hace este reajuste en el porcentaje y la regla de trabajo en clase pues bueno es ir revisando los materiales, los videos, las tareas que se van a dejar ahí para que ustedes vayan entregando y una cuestión importante es que el 50% de la materia es experimental y son prácticas. Sí voy a pedir un material que yo creo que a lo mejor muchos de ustedes tienen en casa. Si no, se va a tener que comprar el material. Principalmente lo que más me interesa ahorita es que vayan contemplando el comprar o adquirir un multímetro digital y con ese multímetro podremos ir desarrollando las siguientes actividades. Yo les pienso pasar una lista de todo el material que usaríamos prácticamente todo el semestre. Y ya sobre ese material nosotros iríamos trabajando de manera individual.
Cuando sean las clases de práctica, ahí vamos a estar trabajando para poder ir viendo qué ocurre con los experimentos. En el caso particular de este grupo del 5IM1, yo había agendado o había solicitado que me proporcionaran todas las, ¿cómo se llama? Las dos sesiones en laboratorio, porque yo prácticamente trabajo todo el semestre en el laboratorio. Entonces vamos a tratar de que la clase sea también en la parte teórica y en la parte experimental puedan revisar varios conceptos. Ya en la plataforma, no recuerdo si están habilitados los libros de referencia. Uno de ellos es el Boylestat de circuitos eléctricos y electrónicos. Si no está, me avisan para que yo lo vaya. Yo lo reviso un reto más y lo voy compartiendo. El día de ayer en la noche se habilitó una evaluación diagnóstica. Esta evaluación diagnóstica no es necesito que la apliquen, que la presenten como primer punto de evaluación continua, o sea, es una de las actividades de la evaluación continua, va a tener calificación, pero no se preocupen tanto por lo que saquen. O sea, esto solamente es una evaluación diagnóstica para que yo vea cómo vienen de los conceptos de los semestres previos y ya con esto yo voy a poder ir colocando o revisando los materiales en los que tenemos que hacer más refuerzo y más trabajo para poder ir avanzando. Entonces la evaluación diagnóstica, si mal no recuerdo, está habilitada creo que hasta el día de hoy o mañana, porque tengo hasta hoy, perdón, está habilitada hasta el día de hoy no, hasta el día de mañana a las 11 de la noche, si mal no recuerdo, para que yo la siguiente clase le empiece a trabajar con sus otros compañeros, si no es que está hasta el miércoles. Eso, ahí lo revisan, pero dura una hora más o menos. Dura menos que lo lleven a cabo. Tardan ustedes en realizarlo como unos 15, unos 20, 35 minutos, pero digo el lapso de una hora para que ustedes les dé tiempo de pensarlo. Esta evaluación diagnóstica sí me gustaría que fueran o tuvieran mucho énfasis en la parte de lo que se requiere, lo que se acuerden, no tienen que regresar y revisar, solamente lo que se acuerden, lo que tengan claro es, como les repito, una evaluación diagnóstica para que yo evalúe, revise y sobre eso trabajemos. Ya después iremos avanzando e iremos avanzando en los conceptos que se requieran. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Preguntas, jóvenes? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Muy bien. No, profe, todo bien. Sí, todo bien, profe. Perfecto. Entonces, vamos a continuar con la presentación. Muy bien, entonces les recuerdo, está disponible la evaluación diagnóstica, cuenta como actividad. Ok. Y bueno, vamos a comenzar ya los primeros temas, los primeros conceptos que requerimos retroalimentar. El primero tiene que ver con la representación de funciones en el dominio del tiempo. El concepto de función es importante, ya que no solo para matemáticas nosotros lo aplicamos, sino que también decimos que lo vamos a aplicar en ingeniería. ¿Por qué es importante? Si bien ustedes han llevado un curso de electricidad y magnetismo, uno de física clásica, ¿no? O mecánica clásica, ustedes se han dado cuenta de lo que hemos visto en física, que siempre hay que relacionar variables o fenómenos que los caracterizamos con una variable y esa variable nosotros la utilizamos para obtener algún modelo matemático. Y de ese modelo matemático nosotros podemos caracterizar, analizar y ver qué ocurre con ciertos fenómenos físicos. Esta es una de las características que tiene la física, ¿no? Un concepto importante es el concepto de función, ya que una función siempre me va a mí a hacer una dependencia de valores, ¿no? En donde tengo yo algo que se conoce como variable independiente y variable dependiente, y estas variables van a estar siempre interrelacionadas entre sí. Si ustedes recuerdan, en cinemática nosotros tenemos posición respecto al tiempo, ¿no? Lo que sería una velocidad, una rapidez, ¿no? Y aquí en matemáticas ustedes deben haber visto varias funciones, ¿no? Que fueron trabajando de diferentes maneras y con diferentes herramientas. Lo han trabajado con cálculo diferencial, con cálculo integral,
con ecuaciones diferenciales y con otros, con álgebra lineal, con cálculo vectorial y todas esas herramientas matemáticas que nos sirven para analizar qué pasa con diferentes variables y su interrelación. Entonces, nosotros a menudo definimos estas funciones por medio de expresiones algebraicas, ¿no? Y esto es por medio de fórmulas que indican la relación funcional de las variables. Por ejemplo, aquí tengo que y igual a x cuadrada, u de x es igual a 1 sobre x, y es igual a la x, y igual a raíz de 1 menos x cuadrada, etcétera. Casi siempre nosotros hemos trabajado en el dominio del álgebra y ya solamente hemos ido aplicando herramientas de cálculo para poder entender cómo funciona esta interrelación de variables. Pues bueno, la tarea del físico y de un ingeniero en particular pues consiste en determinar la naturaleza exacta o aproximada de esa dependencia funcional. Esto es, encontrar la fórmula general que indique la relación funcional entre las cantidades involucradas en el fenómeno que se estudia. Por lo tanto, el procedimiento para encontrar estas fórmulas es más o menos así. Primero observamos un fenómeno, el cual llegamos a identificar las variables que intervienen en él. Después, de manera experimental, tratamos de controlar el comportamiento de la variable dependiente para ciertos valores del independiente, formando así una tabla de datos. Esto lo debieron haber visto con conceptos como extrapolación o interpolación, ¿no? En donde yo a través de una tabla de datos y de modificar un experimento, modificar ciertas variables de ese experimento, pues voy a ir encontrando y enlazando los resultados. Entonces, utilizando un sistema de coordenadas usualmente rectangulares, aunque también se utiliza otro tipo como coordenadas esféricas o coordenadas cilíndricas, esto lo debieron haber visto más en electricidad y magnetismo, ya que como la ley de Gauss, la ley de Faraday, todos requieren manejos de superficies y de áreas, así como de volúmenes, pues es necesario manejarlo no solamente en el sistema cartesiano o rectangular que se utiliza, sino que en el sistema esférico o en el sistema cilíndrico, que son también otras geometrías que nosotros utilizamos en física para analizar diferentes fenómenos. Entonces, ya que tenemos esta información, nosotros generamos la gráfica de datos, obtenemos esta serie de puntos y generamos las curvas correspondientes. Para que por último buscamos la gráfica de una función que se parezca lo más posible a la gráfica obtenida al unir los puntos. Tal función es considerada como la que describe en forma más aproximada el fenómeno estudiado. Ustedes se van a dar cuenta que no todas las funciones matemáticas que aplicamos en física se apegan a la parte real. O sea, el modelo matemático es más preciso que el modelo real y puede haber cambios y variaciones por las condiciones, ¿no? Por ejemplo, la temperatura, la presión, la humedad, la altura, todas esas variables influyen en un fenómeno, a diferencia de que en un modelo matemático tú solamente colocas las variables que están interaccionando bajo un esquema muy particular. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿No? No, porque Sí, pueden ver bien la presentación, ¿verdad? sí. Muy bien, entonces déjame ver porque hay que agregar aquí a uno de tus compañeros. Déjalo agrego. Muy bien. Entonces, vamos a la definición de función. Una función es una relación entre dos conjuntos de valores llamados x y y, para lo cual a cada valor del conjunto x le corresponde un valor del conjunto y. Esto hace que el conjunto de valores y dependan del conjunto de los valores x. Entonces, de las tres gráficas o las tres definiciones de funciones que están ahí, hay dos que no son función y una que sí es función, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuál sería la primera? La que dice A, se le aplica una función G y te lleva al conjunto B, o sea, del conjunto A, que son números, te lleva al conjunto B, que son letras, ¿no? No es función, ¿por qué? ¿Qué podemos ver aquí? Que dos valores Porque que... nos está asignando los elementos de la... Ay, perdón. Ujú. Sí, o sea, aquí hay dos Una valores relación más bien, ¿no? por la relación, ¿correcto? ¿Qué se presenta ahí? Es una relación, ¿no? Porque tiene dos valores para un... Para un solo valor. Aguas, porque fíjate, la tercera dice si es función
Y si te fijas, nuevamente ocurre lo mismo. Para dos valores, yo tengo un resultado. ¿Qué diferencia habría entre cada una de ellas? Que por ejemplo el número 4 no representa al agregarle un valor de g no representa la función b, ninguna función b. Exacto, pero aguas, por acá también no hay Por una ejemplo, conexión. A sería la variable independiente y B sería la variable dependiente, ¿no? Sí, Entonces, A es la independiente. puedes tener dos valores de una variable independiente que te den la misma dependiente, pero no puedes tener una dependiente que te dé dos valores de dos independientes. Correcto, pero tengan en cuenta lo siguiente, como bien lo comentaba en la carrera que estaba presente. Hay una que no se están aprovechando los demás valores, profe. ¿sale? O sea, no están aprovechando los demás valores, ¿sale? Entonces, esa parte de aquí ya me limita la parte de función, o sea, no es unívoca, ¿recuerdan? O sea, que siempre va a tener una correspondencia. En este caso puede haber valores que no haya correspondencia, pero todo mi variable independiente sí está ¿qué? Sí está asignado, ¿correcto? Y bueno, la del medio es peor porque pues fíjense, un valor tiene dos soluciones y una solución tiene tres valores diferentes, ¿no? Que son estos tres. Entonces, sí están viendo las anotaciones, ¿verdad? ¿Qué hago con la pluma? Sí, profe. Que están ahí en rojo. Sí, igual. ¿Sale? Entonces, eso es importante en el ámbito pues de matemáticas que ustedes ya llevaron en cursos previos, pero también nosotros tenemos que considerarlo para la parte de ingeniería, porque al final vamos a analizar relaciones entre variables. ¿Vale? Entonces, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? ¿No? Muy bien. Entonces, va a haber siempre una correspondencia, una variable independiente, ¿sale? Que por lo regular está, y nosotros la denotamos en su mayoría de veces por X, aunque puede ser otra palabra, y su variable dependiente, que casi siempre nosotros la llamamos Y, o F de X, o H de X, o G de X, ¿no? Entonces, solamente la de aquí, la tercera, es función. Por ejemplo, un caso de esta, de H, pues puede ser Y igual a X cuadrada, ¿no? ¿Por qué? Porque pues si yo aquí tengo menos 1 y 1, ¿cuánto es 1, ¿no? ¿Cuánto es menos 2? ¿Cuánto es menos 2 al cuadrado y 2 al cuadrado? 1, 2, 3, 4. Por aquí, no me quedó muy bien, pero bueno. Es una función, ¿sale? Algo que también nos enseñaron en funciones es que recuerden que toda la parte del eje de las X debe de tener un valor y solamente un valor en Y, ¿no? Pero no, esto, por ejemplo, no es una función. Voy a ponerlo de este lado, del lado derecho. Esto no es una función, ¿sale? Porque un valor de X menos 1 tiene dos valores en Y. Este de acá, ¿vale? Entonces, este no puede ser una función, ¿vale? Bueno, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Lo que ustedes estaban pidiendo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa para el caso de la ingeniería? Dime, adelante. No, pero todo bien, todo bien. Muy bien. ¿Qué pasa para el caso de la ingeniería? En el curso anterior de electricidad y magnetismo, no sé yo si al final empezaron a hablar conceptos como lo que es una señal en un campo electromagnético o en una señal electromagnética. En un campo electromagnético, por ejemplo, imagínense ustedes que es una antena de radiocomunicaciones, ¿sale? Entonces, una antena de radiocomunicaciones manda una señal, ¿correcto? Y esa señal la recibe ¿quién?
un teléfono celular, a lo mejor para una antena de redes celulares, un radio para una antena de ondas de frecuencias de radio, un canal de televisión para una señal de televisión abierta o de paga, ¿no? Todos estos campos y fenómenos físicos que se presentan se conocen como señales, y las señales son magnitudes físicas o variables detectables mediante la que se pueden transmitir mensajes o información. Por ejemplo, la voz, imágenes de televisión, temperatura o datos sísmicos. Todos estos son ejemplos de señales que nosotros en ingeniería ya utilizamos para poder hacer caracterizaciones, transformaciones y manejo de la información y tratamiento de la misma. Lo más importante no es tanto recibir un dato y ver qué estamos leyendo, sino recibir un dato y bajo ese dato nosotros generar una acción. Por ejemplo, en una línea de producción, si a nosotros se nos está pidiendo que para poder verter un líquido, un pegamento, una goma en un recipiente, la temperatura de la goma debe estar aproximadamente a 70 grados centígrados, ¿qué pasa si esa temperatura de la goma baja a 60 grados y se empieza a endurecer? Ya no lo vamos a poder aprovechar en nuestra línea de ensamble. Entonces, esa es una señal. La señal es la temperatura, que tiene que estar a 70 grados centígrados. Variando de eso, no podemos movernos, debe de haber siempre un margen sí de tolerancia, pero no tan alto como el que comentaba de a lo mejor 5 grados o 10 grados, de 60 a 65. Casi siempre la mayoría de las variables se manejan con un margen de más o menos 1 o 2 puntos de diferencia respecto a la base, ¿no? O sea, pueden ser 72, 68, pero no más abajo ni más alto de 72 ni más bajo de 68. Entonces, las señales nosotros las vamos a emplear pues prácticamente durante toda nuestra vida profesional. Creo que unos temas de estos ya más o menos los había platicado en informática, ¿no? En tecnología informática, pero bueno, vamos a retomarlos aquí también, pero ya enfocados a la electricidad y electrónica. Entonces, de acuerdo a la función de las señales, podemos hablar de su dominio, que sea variable e independiente. Tenemos funciones del tipo continuo, ¿no? En donde pues los valores entre un valor F1, un valor T1 y un valor T2 pueden ser infinitos, o sea, pueden ser una gran cantidad de puntos de tal manera que sea intratable, ¿no? Y otro tipo de señal sería de acuerdo a una situación discreta, ¿no? ¿Qué quiere decir discreto? Que yo tengo aquí un n aquí. Muy bien. Bueno, una disculpa jóvenes que se ha cortado aquí, pero ya ven cómo es esto de los programas en vivo. A veces llegan a fallar cosas. ¿Vale? Entonces, para concluir esta parte, nosotros tenemos diferentes representaciones de funciones en el dominio del tiempo. Tenemos señales que son continuas en las abscisas en el tiempo y continuas en las ordenadas, en la función. Pueden ser continuas y discretas, continuo en la parte de y discreto en el tiempo y continuo en el tiempo, o discreto continuo y discreto discreto. Entonces son las 4 configuraciones que nosotros vamos a encontrar en el análisis de señales y que vamos a emplear para nuestro curso de electricidad y electrónica. Se entiende o se recuerda mejor un problema si se lo asocia con algún fenómeno conocido. Por eso siempre tratamos de buscar analogías al estudiar un nuevo problema. En el estudio de problemas abstractos, como los que estamos empezando a ver ahorita en este curso, las semejanzas resultan muy útiles, particularmente si el problema es análogo a algún fenómeno concreto. Afortunadamente existe una analogía perfecta entre los vectores y las señales que permite un mejor entendimiento de análisis de señales. Esto ya lo deben haber trabajado ustedes, que es un vector. Entonces, ¿qué es un vector, jóvenes? Para que no se duerman. Vector. ¿Se cayó la sesión o...? Es un segmento que tiene dirección y sentido. Correcto. Magnitud, dirección y... Magnitud, perdón. Dirección y sentido. ¿Vale?
Muy bien. Y sentido. ¿Sale? Entonces, tiene tres componentes. Es una herramienta matemática que nosotros utilizamos para caracterizar diferentes situaciones. ¿Sale? Para analizar, lo analizamos en un vector fuerza, un vector aceleración. ¿Qué otro vector ubican? Principalmente fuerza, aceleración, vector velocidad, vector posición. ¿Vale? Entonces ahí es donde nosotros analizamos las magnitudes vectoriales. ¿Vale? Entonces ahí está jugando la flechita. Bueno, un vector por lo regular nosotros lo especificamos mediante su magnitud y su dirección y lo denotamos de la siguiente manera, ya sea con una flechita o una rayita encima de la letra o poniéndola en negritas. La magnitud de cualquier vector, si ustedes recuerdan, es sacar la raíz de la suma de los cuadrados de cada uno de los componentes del vector. ¿Se acuerdan? Así es como encontramos la magnitud. Otra forma de denotarlo es que le colocamos dos barritas, ¿no? Hay dos barritas y le ponemos ahí que es un vector. Y sabemos que son los componentes elevado al cuadrado, la raíz de la suma de los componentes elevadas al cuadrado. Bueno, vamos a hacer una analogía con lo que son los vectores, con lo que son las señales y vamos a encontrar una relación bastante interesante. Espero no tardar mucho con esta demostración, ya nos queda nada más media hora. Ustedes deben de ubicar por lo regular esta figura. Tengo un vector 1, que está aquí. Tengo un vector 2, que está aquí. ¿Correcto? Y vamos a poner que C12, que está aquí, es esta parte de aquí, es la componente de B1 sobre B2. ¿Eso qué quiere decir? Es la sombra. O sea, esta sombra, ¿vale? Sería C12, ¿sí o no? Entonces, la sombra que me da el B1 sobre B2 va a ser esta. ¿Cómo podemos interpretar físicamente esta componente de un vector a lo largo del otro? Ustedes ya lo han hecho en matemáticas y si llevaron en álgebra lineal lo debieron haber revisado. ¿Con el equivalente? ¿Mandé? ¿Con cuál? ¿Es con el equivalente? Vamos a hacer una equivalencia, pero hay otra herramienta. A ver, hagan memoria. Es una operación vectorial. ¿Cuál sería? Producto punto, Producto punto, correcto. ¿Sale? Recuerden que el producto punto es esta parte de aquí. O sea, geométricamente la componente del vector B1 a lo largo del vector B2 se obtiene al trazar una perpendicular desde el extremo B1 hacia el vector B2, como se puede observar, ¿no? Haciendo nosotros esta analogía solamente ahorita con suma y resta de vectores, pasa lo siguiente. El vector B1 se puede expresar ahora en términos del vector B2. ¿Cómo? Recuerden, todo esto es suma y resta de vectores. B1 es igual a C12B2, o sea, la componente que tengo aquí. Si yo sumo estos dos vectores, este B2, o sea, una parte proporcional, este es real, esto no es una constante, solamente me va a modificar la amplitud de B2, ¿vale? Entonces, sumando estos dos vectores, pues es lógico, ¿no? Si yo sumo este vector más este vector, pues me va a dar este vector, que es B1, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Ya se revolvieron? De quinto semestre, entonces tienen muchas herramientas ya matemáticas para... ¿no? Muy bien. Entonces, queda clara la suma. Yo puedo haciendo la suma proporcional de C12 con B2 más el vector E, o un vector error que está ahí demostrado. Si yo acomodara en diferentes posiciones este vector E1 o generar otro vector BE2, pues obviamente tendría que generar una parte proporcional C1B2 y C2B2 para que nuevamente la suma de estos dos vectores me genere mi vector. Yo tendría que generar nuevamente esas diferentes sumas. Pero yo lo que tengo que hacer
es optimizar de tal manera que este vector o este vector sean lo menos largo o menos corto posible, ¿no? Ya sea largo o corto, para que yo tener una relación B2, ¿vale? Entonces, si yo quisiera aproximarlo, pues sé yo ahora que el vector E1 y el vector E2 se va a conocer como vector o representa el error en la aproximación. ¿Sale? Me acerco para que B1 tenga la sombra en B2. Y para que eso ocurra, ¿qué tendría que hacer? Dice aquí, la geometría de estas pone en evidencia que el vector error de la primera figura es el menor. Ahora se puede formular una definición cuantitativa de la componente de un vector en la dirección del otro. Si C1, 2 es 0, entonces el vector no tiene componentes en dirección del otro y por lo tanto los dos vectores son perpendiculares entre sí. A esto se le conoce como, ¿correcto? ¿Y dónde está eso presentado? En esta parte de aquí, como bien lo comentó su compañero, en el producto punto. ¿Sí o no? El producto punto o producto escalar de dos vectores, ¿vale? Me permite determinar cuando una componente está en uno o en otro. Por ejemplo, aquí me habla que si C1, 2 es 0, entonces estos dos vectores son perpendiculares entre sí. Aquí estaría B1, aquí estaría B2, ¿sale? Y generan un ángulo de 90. Por operación de producto punto, si me voy a la siguiente, yo tengo esto que es el ángulo que forman los dos vectores, ¿correcto? Entonces de aquí yo puedo ver que pues cuánto es el coseno de 90 grados. Saquen sus calculadores. ¿Cuánto es? Coseno de 90 grados, ¿a qué es igual? A ver, ¿cómo? No. A ver su calculador. A 0. Es 0, ¿no? 0. ¿Sale? Recuerden, coseno de 90 grados o coseno Ahí en los radianes. entre radianes y grados, ¿sale? Por favor. Entonces, recuerden que este ángulo θ es el ángulo que forman los vectores A y B y de la definición anterior sabemos que el producto punto es conmutativo, entonces podemos intercambiarlo y aparte de eso, el producto punto me lleva de dos cantidades vectoriales a una cantidad de ¿qué tipo? ¿Verdad? Escalar. Escalar. Como un escalar. Entonces, de dos vectores yo llego a un escalar. Entonces, es importante esto porque ya de aquí, con la analogía que hice con los vectores y como un vector proyectaba su sombra en el otro, yo puedo encontrar lo siguiente, ¿vale? Puedo despejar a uno u otro, ¿no? De acuerdo con la anotación anterior, la componente de A lo largo de B es la siguiente. O sea, B es igual a A coseno de teta. Pero recuerden que A magnitud, aguas. No es no es un vector como tal, ¿sale? Entonces yo puedo, solamente aquí estoy encontrando, como quien dice, las sombras de uno respecto a otro, ¿sale? Entonces aquí me dice, este es A punto B entre B. Recuerden, este producto y esta es la magnitud de B. Este producto de A. Entonces estoy relacionando la cantidad vectorial, que al final se va a volver escalar, con con un comportamiento más o menos similar en la parte de acá, ¿vale? O sea, escalar con escalar. Entonces no estoy en ningún lado manejando vectores con vectores, para que tengan cuidado. Y algo que es importante, que ahorita vamos a ver, va a ser la relación de los ángulos que forman entre ellos.
Entonces, para el caso de los vectores que habíamos visto, nosotros partiendo de la definición anterior, sabemos que B2 es igual a B1.B2 entre la magnitud del vector 2. Y eso sería el equivalente a C12 por el vector 2. Esta es la componente de B1 en B2 y por consecuencia C12 a que sería igual. O sea, si yo de aquí, de estas dos relaciones a que es igual, yo sé que C12 es igual a B1 vector punto. ¿Este B2 cómo pasa al otro lado? Viendo, ¿no? B2 al cuadrado, pero como magnitud. Por eso me sale esta relación. ¿Sale? Y por lo tanto, sería el equivalente a nivel de yo encontrar estas dos partes. B1.B2, que sería el producto vectorial entre los dos vectores, entre el producto vectorial en el que va a estar la sombra, ¿sale? Que va a ser B2 en su producto vectorial del mismo vector, o sea, B cuadrada, que sería esta. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿No? ¿Estamos bien? ¿O ya están mareados? Profe, una pregunta del inicio de la clase, perdón. Sí, adelante. Las grabaciones de las clases, por ejemplo, si fue la de hoy se publica hasta el miércoles. No, se publica hoy también. Yo ahorita finalizando la clase, guardo el video. Bueno, en este caso voy a unirlos porque han de ser como 2, 3 videos. Voy a unir los videos, los subo a YouTube y ahí en YouTube van a estar los videos de todas las sesiones. O sea, termina la sesión y empezamos y lo grabo luego, para que sus compañeros de la tarde lo vayan viendo. Lo mismo va a ser el miércoles. El miércoles acabando con sus compañeros, que es de 7 a 8:30. Yo esperaría que el jueves, al mediodía más tardar, como a las 12 del día el jueves, ya esté listo el otro video para que ustedes vean lo de la siguiente clase. Ok, profe, entonces solo serían las grabaciones de los videos, no subiría las presentaciones a Moodle. Sí, en Moodle van a estar las presentaciones. Okay, o sea, todos los materiales que vayamos compartiendo, que yo les vaya presentando, los voy a ir colocando en la plataforma. Por ejemplo, esas presentaciones, si no están ahorita las coloco, pero estarían también en plataforma para que vayan viendo el video y vayan viendo las diapositivas. Por si quieren ir escuchando solamente la narración y ya nada más ver las diapositivas. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Muy bien. Bueno, entonces continuamos. Entonces hay que recordar lo siguiente, si B1 y B2 son ortogonales o perpendiculares, como lo habíamos mencionado hace rato, entonces el producto punto de B1.B2 es igual a 0 y por consecuencia C12 es igual a 0, que era lo primero que había comentado yo aquí, ¿no? Aquí está. C12 es 0, no hay relación entre los dos vectores y por lo tanto ambos ortogonales. Entonces a nivel vectorial ya vimos que se cumple esta condición de la sombra y se ve que hay una ortogonalidad entre los vectores. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa en el caso de lo que habíamos platicado hace ratito en el concepto de señales y de ortogonalidad? Si nosotros trasladamos esto de los vectores a señales o a funciones, como lo han venido manejando, podemos detectar también cómo encontrar qué tan ortogonales es una señal respecto a otra. Yo me imagino, o quiero tener bien claro, que ustedes el semestre pasado o el semestre anterior al pasado, no sé cuándo lo hayan tomado, ya llevaron electricidad y magnetismo, ¿sí o no? Y en electricidad y magnetismo, ¿qué les dijeron de la onda electromagnética? ¿Qué características tiene una onda electromagnética? A ver, hagan memoria. No me acuerdo porque la verdad. Sí, profe, yo tampoco. A ver, a ustedes por ahí les he de haber mencionado, no vamos a decir nombres de profesores, estamos en la misma academia, pero ahí les han de haber mencionado. ¿Eh? Frecuencia, longitud de onda y Lleva... longitud de... sí, no era frecuencia, longitud de onda
y la otra flechita que tienen entre ambas. No me acuerdo cómo se llama esa. Bueno, acuérdense, lleva una amplitud, frecuencia y longitud de onda, Oh, sí. ¿vale? Pero, ¿qué característica hay en una onda electromagnética? Que están viajando de manera, al mismo tiempo que está viajando una onda que y una onda que. Un campo que, por eso se llama onda electromagnética. Van dos campos, ¿no? Sí, pues se llama un campo no magnético. Un campo magnético y un campo. Eh, A ver, un campo magnético y un campo. ¿Cuál es el otro? Si se llama electromagnético. Pues eléctrico, ¿no? Pues eléctrico, sí. Magnético y eléctrico. Exacto, o sea, ustedes deben de recordar que van en una onda electromagnética, va un campo eléctrico y un campo magnético. ¿Y cómo van uno respecto al otro? De forma ortogonal. De forma ortogonal, correcto, como exactamente lo que acabamos de decir en este momento, lo que vimos con los vectores. Entonces, para la parte de señales, como lo voy a explicar ahorita, imagínense esa situación. Por eso pongo aquí, dice, el concepto de comparación y ortogonalidad de vectores se puede extender a las señales. Ahí viene un asterisco, el asterisco está hasta abajo. A menudo los términos de señal y función se emplean indistintamente. O sea, función, me refiero a una función en f de x, f de y, etcétera, ¿no? O z de x. Una señal es una función del tiempo. Sin embargo, existe una diferencia entre las señales y las funciones. La función f de t puede ser función multivaluada de la variable t, pero la señal física, que es lo que nos importa en este curso, la señal física siempre es función univaluada de t. O sea, conforme pasa el tiempo, yo voy a ir analizando qué va a pasar con esa señal, en este caso con la onda electromagnética, por ejemplo. En consecuencia, siempre que se emplea el término función, se entenderá que es una función univaluada de la variable independiente, en este caso t, ¿sale? O sea, siempre va a haber una dependencia, ¿no? Todas las señales y muchos de los fenómenos en física, en electricidad, en electrónica, llevan una dependencia del tiempo y una función, ¿vale? Ahora, vamos a considerar dos señales, f1 de t y f2 de t. Supóngase o supongamos que deseamos aproximar f1 en términos de f2 en cierto intervalo entre t1 y t2 de la manera siguiente. f1 de t, ¿a qué quedamos que era? Aproximadamente una componente parcial de f2, ¿recuerdan? Esta es la sombra, ¿no? O sea, c1, f2, sombra para encontrar f1 en ese intervalo, ¿sale? El problema aquí, pues, es definir C1, 2, tal que el error entre la función real y la aproximada sea mínimo en el intervalo. Entonces, vamos a definir la función error. ¿Se acuerdan que sumamos los vectores? O sea, B1 era igual a C1, 2, B2, menos el vector error y más el vector de error. Este es exactamente lo mismo que estamos generando. ¿Sale? ¿Se acuerdan? Que F1 o B1 era igual a C12, FB2 más el vector error, ¿sale? Entonces, como ya lo tenemos ahí, ahora vamos a despejar esta función. ¿Cuál sería esta función que me va a permitir, o sea, esta función de error, que me va a mi máximo posible la relación entre la sombra entre uno y otro vector? Bueno, para poder llevar a cabo eso, yo tengo varias funciones. En algún curso de probabilidad, yo me imagino que ustedes llevaron alguna materia o en alguna materia de matemáticas han llevado probabilidad, ¿no? Y ustedes saben que por lo regular yo puedo determinar qué me puedo encontrar. Dice, uno de los criterios para reducir al mínimo el error en el intervalo T1, T2 es reducir el valor promedio. ¿Se acuerdan? O sea, voy a encontrar un promedio Sí. de esa función de error, ¿no? Acuérdense, esto de aquí, ¿sale? O sea, F1 de t menos C12, F2 de t, diferencial de t, en el rango de T1 a T2, entre 1 sobre T2. ¿Recuerdan? Un promedio. ¿Qué quiere decir un promedio? La suma de todos los valores entre el total de valores, ¿sí o no?
la suma de todos los valores, Sí. ¿sí o no? Entonces, este criterio resulta inadecuado. ¿Por qué? Porque puede haber errores positivos y negativos. ¿Y esto qué nos va a ocasionar? Que esos errores se cancelen entre sí durante el proceso de promediar. Por lo tanto, podría decirnos que el error es cero, ¿no? Voy a ponerlo en un caso muy, muy típico, muy fácil de ubicar. Ustedes ubican esta función. T, f de t, y ubican esto. ¿Qué podría ser esta función? Si yo sumo todos los valores en ese intervalo, ¿de dónde a dónde iría? De 0 a 2pi. Si yo sumara todos los valores en ese intervalo, ¿cuánto sería la suma de todos los valores ahí? Si yo encontrara el promedio. Pues sería 0, ¿no? Porque son iguales y la de arriba restaría la de abajo. Exactamente. O la de abajo restaría la de arriba y estaría 0. Exactamente. ¿Sale? O sea, los valores positivos, a la hora de que se cancelen con los negativos, me indicaría que el promedio de los valores es 0. ¿Por qué? Porque pues se fueron sumando. O sea, aquí yo fui haciendo mi sumatorio, que es de 0 a 2pi, ahí se hubieran cancelado. Entonces estaríamos mal nosotros en el cálculo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque pues efectivamente no sería ese el valor. Para poder solucionar esto, ¿vale? Nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Esto lo podemos corregir si se reduce al mínimo promedio o valor medio del cuadrado del error. Esto es, eliminamos esas cancelaciones. Por lo tanto, designamos al promedio del cuadrado, ¿no? Como epsilon. Lo vamos a asignar ahorita solamente así. Entonces, epsilon es igual a ¿qué? A 1 sobre ese mismo intervalo. O sea, todavía voy a dividir entre todos los valores por la sumatoria al cuadrado, ¿sí o no? O sea, f de e al cuadrado. Recuerden que f de e es esto. Este es f de e de t. ¿No es ¿Sale? la suma de los cuadrados del error, profe? Exacto. ¿Sale? La suma de los cuadrados ahí del error. ¿Sale? Pero recuerda, o sea, es un promedio todavía porque estoy entre analizando. O sea, la suma de los cuadrados de... ¿Sale? Sí, está bien. ¿O qué dije yo? ¿Dije algo equivocado? ¿O algo diferente? No, ¿verdad? Bueno, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Bueno, es f de t al cuadrado. Creo que no, profe. Muy bien. Ya tengo aquí mi definido error cuadrático. ¿Vale? Ahora, ¿a mí qué me piden? Tengo que reducir epsilon al mínimo. ¿Y eso cómo lo hago? Tendría que derivar ese epsilon respecto a quién? Respecto a C1, 2. Para que me dé, y eso igualarlo a 0. ¿Sí queda claro por qué o no? Todos esos cursos de cálculo integral, cálculo diferencial y probabilidad, aquí se están viendo en 20 minutos. Y nos quedan 15. Recuerden que es una derivada. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la parte de la derivada, ¿sí o no? O sea, estamos tomando todos los valores infinitesimales de esa función y los hacemos tender al valor mínimo de ahí. Pero A 0. ustedes deben de recordar que cuando calculan una
derivada nos igualan a 0, ¿qué están encontrando? ¿Qué quiere decir que una derivada yo le iguale a 0? Su punto de inflexión. Puntos críticos. No. Punto, acuérdense, Los puntos críticos, ¿no? máximos y mínimos. ¿Sale? Cuando yo hago esta igualación, máximos y mínimos. Cuando yo hago la segunda derivada, como comentaba su compañero, estoy encontrando los puntos de inflexión o puntos de cambio de las pendientes dentro de mi función. ¿Vale? Pero la primera solamente encuentro máximos y mínimos. Por ejemplo, si yo tuviera una función así, la primera derivada igual a 0, acuérdense que la derivada es ¿quién? La recta tangente a mi curva. Y por lo tanto, lo que estoy encontrando son todas las rectas tangentes cuando igualo la primera derivada, porque es la recta tangente igualada a 0, y pues aquí en la gráfica ustedes ven que todas estas pendientes son 0, ¿no? Ahí estoy encontrando ahora sí valores máximos y mínimos donde cambia mi función. Por lo tanto, yo aplico que ya había presentado, ¿sale? Y voy a hacer, ¿qué tengo que hacer primero? Extender este binomio al cuadrado, extenderlo y luego aplicarle las derivadas de manera lineal a cada una de las diferentes integrales que se generen. ¿Sí o no? Expandiendo esto al cuadrado, a esto, f1 al cuadrado de t por diferencial de t, que es este primer término, más 2 veces a más b cuadrada. ¿Sí o no? ¿Sale? Y de aquí yo qué encuentro, jóvenes. ¿Qué me ocurriría aquí? Hay un término que se pierde ahí, ¿no? Y hay unos términos que continúan. Lo voy a expandir aquí enfrente. Voy a apoyarme en este para que lo podamos analizar. ¿Sale? Solamente en la parte diferencial. Entonces, me queda que es f1 de t, perdón, f1 de t al cuadrado, que es del binomio. Como es un signo menos, yo tengo menos 2 veces c12, ¿correcto? f1 de t, perdón, f2 de t, ¿sí o no? Más, ¿quién? c12 al cuadrado. ¿Sí queda claro cómo estoy expandiendo? Sí. Perfecto. Entonces ya de aquí, ustedes van a ver cómo me queda la siguiente expresión. ¿Sí? O sea, por eso me queda 2. Aquí debería de irse 1, 2. Y aquí debería de irse 2 al cuadrado sin este 2. Y cuando yo aplico la derivada de respecto a C1, 2, F1, 2 es que, perdón, F1 de t al cuadrado, ¿a qué es igual? A ver, jóvenes, esta derivada, ¿qué es igual? A 2
No. Es igual a... 2F1. Porque F1... Ah, no sé si sí. ¿A cuánto? La derivada de una constante que es igual. Cero. O sea, cuando yo aplico esta diferencia 2 que estaba arriba y que lo expandí acá, en la ecuación de acá, ¿sale? Pues es derivada de C12 respecto a C12, pues se va, ¿no? O sea, sería 1. Y como me había quedado un C12 al cuadrado, pues es 2 veces C12, ¿correcto? Aplicándole la derivada. O sea, estas dos expresiones, y por lo tanto lo que hago después es despejar C12. El intervalo también se mantiene, pero a la hora de que yo despeje este intervalo que yo estoy analizando se va a cancelar, ¿no? Porque me va a quedar este intervalo en una integral y este intervalo en la otra integral. O sea, este voy a ir con este. A la hora de que yo despeje estos intervalos, pues se va a hacer 0. De hecho, como está multiplicando aquí, pues yo lo paso del otro lado y pasa haciéndose negativo, o sea, 0, se cancela, despejándolo de ahí. Y solamente me queda esta expresión, menos 2 integral de t1 a t2 f1 de t por f2 de t diferencial de t, más 2 veces c12 integral de t a t1 a t2 de f2 de t al cuadrado diferencial de t. Y si se fijan cómo me queda mi expresión, como me quedan 2 de los dos lados, también se cancela. ¿Cómo me queda mi expresión? O sea, queda exactamente como lo habíamos definido en la parte de producto punto con las cantidades vectoriales. Y con esta expresión yo puedo determinar cuando cuando una función puede ser o no puede ser ortogonal respecto a otra. Porque ¿cuál es la condición de ortogonalidad? Que sea 1, 2, ¿cuánto tiene que valer, jóvenes? ¿Cuánto tendría que valerse 1, 2 de lo que vimos hace rato para que sean ortogonales? 0, ¿no? 0. Entonces quiere decir que si yo tengo dos señales, una señal F1 y una señal, ¿sale? Solamente aplicando la integral en el intervalo que yo esté buscando, y si ese resultado es igual a 0, automáticamente que esas dos señales son ortogonales entre sí. Aquí pueden aplicar lo de campo eléctrico y campo magnético. Si ustedes tuvieran la función de campo eléctrico y la función de campo magnético, se van a dar cuenta que estas funciones son ortogonales entre sí. Entonces ya con eso podemos ver la relación que se presentan en las señales. Y por analogía se puede decir que la función f1 tiene una componente en forma de onda en f2 y que la componente tiene una magnitud c12. Si se anula c12, entonces f1 de t no tiene componente en f2 y se puede decir que las dos funciones son ortogonales en el intervalo t1 y t2. Por lo tanto, esta integral de T1 a T2 de F1 de T por F2 de T es igual a 0 y con esa igualdad a 0, o sea, si me da que ese resultado es 0, quiere decir que son ortogonales las dos señales. ¿Vale? Bueno, jóvenes, por tiempo, nos quedan 5 minutos, se les va a quedar de tarea que comprueben que las funciones F1 de T, seno de T y F2 de T igual a coseno de T son ortogonales entre sí dentro del intervalo de 0 menor a T menor a pi. ¿Vale? Solamente sustituyan
O sea, tienen que ser la integral de 0 a pi, ¿vale? Entonces, por favor, hagan esa... Profe, disculpe, Mande. esa tarea la vamos a subir. No, esto es solamente un ejercicio para ahorita. Ya yo les dejaré en la plataforma otros para que hagan de ejercicios. ¿Vale? Pero sí van a tener un par de ejercicios de este tipo para que practiquen sus integrales. Ahorita nada más listo. De todas maneras, yo este ejercicio lo voy a demostrar en la siguiente clase. Vamos a partir de aquí para la siguiente clase. Porque todavía tenemos que alcanzar a ver fasores y otras herramientas. Pero al menos ya se lleven más o menos este ejercicio ahí como para un tiempo libre que tengan ahí. ¿Sale? Bueno, jóvenes, ¿dudas y preguntas? Pues no, profe, yo creo solamente volver a leer sobre eso de ortogonalidad. Sí, ahí en la plataforma ya debe de estar la lectura, ¿vale? Para que lo chequen. Si llegara a faltar algún documento, por favor me avisan. Yo estas diapositivas, si no están ahorita, las subo en unos minutos. Y ya concluyendo esto, les digo, voy a armar los otros videos que se fueron ahí construyendo. Y subo el video en un rato más, en el transcurso de la tarde-noche, para que ustedes tengan ya el video y se lo mando al otro grupo. El otro grupo, si mal no recuerdo, tiene clases miércoles y viernes. Entonces yo la siguiente clase la veo con sus compañeros y nos vemos por aquí el próximo lunes a la 1 de la tarde para continuar con lo que yo vi con sus compañeros. ¿Vale? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? Vale, profe. No. Muy bien. Profesor, disculpe, Sí. nada más para reafirmar. Entonces, en la semana, un día vamos a trabajar en alguna plataforma y otro día va a ser con el video de los compañeros. ¿Así Es correcto. Sí, es correcto. Y las actividades en la plataforma ahí se van a estar Ok, presentando. gracias. Ujú. Gracias a ustedes, jóvenes. Muy bien. Bueno, jóvenes, entonces, si no hay nada más, les agradezco mucho su atención y su participación. Estén atentos al video del próximo miércoles, el jueves, más bien que va a ser el video de la siguiente clase, donde vamos a continuar revisando estos temas y nosotros nos estaríamos viendo el próximo lunes a la 1. ¿Vale? Que tengan una excelente tarde y nos estamos. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima, cuídense. La próxima semana. Gracias, profe. Gracias, cuídense. Hasta luego, Carla.